Entonces vamos a hacer la conexión a Nueva York con el doctor Jonathan Haidt. Adelante, doctor. Además, va a hacer el esfuerzo de hablarnos en español. Gracias. Buenos días a todos. Quisiera agradecer a la presidenta Sheinbaum por iniciar esta conversación nacional sobre los efectos de la tecnología en la juventud mexicana. También deseo agradecer al secretario Delgado y subsecretario Villanueva por su dedicación y su colaboración. Por favor, disculpa mi español de nivel de bachillerato. Me llamo Jonathan Haidt, soy el autor de La Generación Ansiosa, libro que documenta los numerosos efectos nocivos que los teléfonos inteligentes y las redes sociales han tenido en los niños y jóvenes de todo el mundo en los últimos 15 años. Entre 2010 y 2015, la infancia pasó de su forma tradicional, basada en el juego, a lo que tenemos hoy, que podría denominarse una infancia basada en el teléfono. En aquel entonces, pensábamos que nuestros hijos eran nativos digitales. Crecían rodeados de teléfonos inteligentes y computadoras, y creíamos que eso los haría sumamente inteligentes y hábiles. Pero estábamos equivocados. Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes. Las empresas que controlan la atención de nuestros hijos utilizaron algoritmos y inteligencia artificial para enganchar al máximo a cada niño con el fin de vender su atención. Luego, mintieron al respecto. Pero ahora ha salido a la luz la verdad. Salió a la luz gracias al valiente testimonio de denunciantes como Arturo Bejar y Frances Haugen. Salió a la luz en el histórico caso judicial de Los Ángeles el pasado mes de marzo. Salió en cientos de estudios científicos, los cuales mi equipo de investigación ha recopilado en nuestro boletín afterbabble.com. Y salió cada vez que los padres conversamos entre nosotros y descubrimos que todos enfrentamos las mismas dificultades en nuestros hogares. Por eso, ahora, en 2026, las democracias del mundo empiezan a decir, basta, no con nuestros hijos. Las democracias del mundo están quitando los teléfonos inteligentes durante la escuela y están elevando a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales. Le animo a usted, Presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México. Imagínese si, cuando nosotros íbamos a la escuela, hubiéramos podido llevar nuestros televisores y radios para usarlos durante la clase. Imagínese ser maestro en una situación tan imposible. La enorme distracción que provocan los teléfonos, así como las tabletas y los computadores, es una de las razones por las que los resultados de los exámenes y la capacidad lectora están disminuyendo en todo el mundo. Mi equipo de investigación ha constatado que en ambos países las calificaciones en los exámenes han caído desde 2012, mientras que ha aumentado el sentimiento de soledad en la escuela. Las escuelas libres de teléfonos representan una medida sencilla, económica y eficaz para lograr que los centros educativos sean más eficientes y divertidos. Ya son 25 los estados de Estados Unidos que han implementado esta medida. Los resultados son espectaculares. Esto es lo que siempre escuchamos. Recuperé a mis alumnos y el comedor está lleno de vida. Aquí está la clave del éxito. Deben separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar. No aceptan políticas que solo se apliquen al tiempo de clase. Esas políticas no aportan beneficios sociales. Además, deberían aplicar la norma a todos los cursos.
Los alumnos mayores la necesitan incluso más que los más pequeños. La segunda medida que están adoptando líderes de todo el mundo es elevar a 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños. Hablar con desconocidos es una actividad para adultos. La pornografía es cosa de adultos. Comprar drogas en línea es cosa de adultos. Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a estos peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat. Por eso, les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumo defectuosos, productos diseñados para crear adicción en los niños, no para ayudarles. Sigan ustedes el valiente ejemplo de Australia. No crean ustedes a quienes dicen que la medida fracasó porque solo redujo el uso en un 30%. Lograr cualquier cambio en el comportamiento de los adolescentes en solo 6 meses es un gran logro. Y ahora que existe un mercado de verificación de edad que respeta la privacidad, será mucho más fácil actuar para cualquier país que siga los pasos de Australia. Mi consejo es el siguiente: que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Podríamos aprovechar del ejemplo de Indonesia, que enumera las funcionalidades inapropiadas para los niños, como hablar con desconocidos. Para terminar, el antiguo filósofo chino Lao Tzu dijo: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Presidenta Sheinbaum, usted ya ha dado ese primer paso al consultar a maestros, padres, niños y otras partes interesadas. Siga adelante. Mi equipo está aquí para ayudarle. Encontrará nuestros recursos en anxiousgeneration.com. Este camino se vuelve más fácil a medida que se avanza, porque usted descubrirá que el mundo entero se está uniendo a esta travesía. Y el viaje también se vuelve más divertido, porque usted verá a los niños mexicanos inventando sus propios juegos, riendo juntos y leyendo libros por placer. Porque este viaje no se trata de quitarles los teléfonos, se trata de recuperar la infancia en el mundo real para todos nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, doctor.